Aquellos objetos que guardan una historia no siempre guardan gratos recuerdos. Algunas historias se empapan de nostalgia y tragedia, algunas de fortuna y felicidad. Este no es el caso. En una vieja casa ubicada en la Ciudad de México, que pertenecía a mi familia desde tiempos de la Revolución, mis tíos y tías gozaban de tener un patio grande donde podían jugar múltiples juegos de antes. En medio del patio se hallaba una banca de piedra para que los pequeños se sentaran. Esta banca tenía tallado en la parte superior de en medio un pollito. Lo característico de esta banca no era el pollito por sí mismo, sino que una vez que caía la noche se podía escuchar el llanto de un niño, el cual no era mayor a 4 años. Tita, como le decían a la abuela de mi mamá, salía a ver de dónde venía el llanto, porque ella pensaba que se trataba de alguno de sus chiquillos. Sin embargo, en el patio no había nadie a esas horas de la noche y menos de madrugada. Algo intrigada, pero no asustada, Tita volvió a su cama sin más que hacer en ese momento. A veces los niños contaban a mi abuela y a Tita que jugaban con el niño que estaba en la banca escondido, que era su amigo y que de vez en cuando jugaba con ellos a las escondidillas, pero que él siempre se escondía debajo de la banca de piedra. Contaban también que él lloraba sin razón alguna y se quedaba en medio de la banca sentado debajo del pollito tallado en la piedra. Algunas noches pasaron y los lamentos del niño se seguían escuchando en el silencio reinante del patio de juegos. Tita ya no prestaba atención, pero sí tenía miedo de pensar que había algún fantasma por ahí queriendo jugarles una mala pasada y prefería no salir más. Mi madre, una vez que escuchaba el llanto, se asustaba dentro de su cama y cuenta que se escondía debajo de sus cobijas para no ver algo que la asustara más, o peor aún, que pudiera hacerle daño. Pasaron los días y las noches, pero el llanto no cesaba. No siempre a la misma hora sucedía. Un día era a las 10, otro día era a las 3 de la mañana, otro más a las 2, a las 11, y los testigos de juego en el patio decían que aún jugaban con su amigo, pero que él venía únicamente a la banca del pollito a jugar con ellos. Mi abuela una noche salió decidida a castigar a quien fuera que estuviera jugándole la broma del llanto en las noches. Puesto que la mayoría de sus hijos eran varones y rebeldes, ella salió gritando: «Ándale, nomás donde te vea, con la cuchara te voy a dar». Ella no aceptaba la idea de un fantasma en su casa. «Es uno de los escuincles», decía ella, «pero al rato que salgas me las van a pagar por no dejarme dormir, chamaco», mientras sostenía en su mano la dicha cuchara de madera. Cuando por fin un día estaban en el patio jugando, mi madre, su hermano el menor de los hombres y otra niña de la escuela a la que asistían, salió mi abuela al patio, pero esta vez acompañada de un sacerdote. Era el padre Domínguez, el único que había en el pueblo, el cual se había enterado de las historias del llanto del niño. Mi abuela le había contado que no dormía bien por las bromas de sus hijos en la noche, pero el padre Domínguez estaba un tanto consternado por el relato de los llantos de un niño menor de 5 años. Esto lo dejó pensando y pidió permiso a mi abuela para visitar la casa y ver la banca de donde provenía la mayor parte del llanto y en donde los niños decían jugar con su amigo, al cual le habían puesto Pollito. Domínguez le advirtió a mi abuela que no salieran más en la noche al encuentro de alguna posible broma jugada por sus hijos. Le contó que hace unos 8 años, el hijo de don Carlos, un reparador de zapatos del pueblo, había perdido a su niño. Lo más seguro es que se hayan robado al niño. Pensamos que se había caído al río, pero fuimos a revisar y no encontramos nada. Pensamos que se estaba escondiendo con alguien del mercado, pero tampoco. Fuimos al bosque a ver si andaba por ahí, pero nunca lo encontramos. Por orden de Tita, de mi abuela y del padre Domínguez, mandaron alzar del patio la banca de piedra con el pollito. El padre pensaba que si su idea era cierta, encontrarían algo nefasto. Y así fue. Después de un rato que estuvieron cavando para desenterrar la banca del patio, hallaron una manta blanca con algo envuelto. El padre fue quien se ofreció a sacar y desenvolver el bulto del hoyo. Lo depositó suavemente en el patio, mientras los testigos, Tita, mi abuela, el padre, un par de albañiles a quienes pidieron ayuda para la tarea y los hijos de mi abuela, quienes observaban desde la ventana de la cocina todos amontonados, observaron lo que pasó esa tarde. El padre Domínguez tenía razón.
Eran unos pequeños huesos, los cuales tenían forma humana, de un niño de entre 4 y 5 años de edad. Se llevaron los huesos del pollito a la iglesia del pueblo. No se sabe a quién pertenecían. Avisaron a don Carlos el zapatero, pero en esos años no había forma de saber de quién eran los huesos. Los llantos del niño durante la madrugada ya no estaban presentes en la casa de mi madre. La banca fue removida del patio. Mis tíos y tías, mi madre, jugaron muchos más años, pero no volvieron a ver a su amigo el pollito, quien ahora descansaba en resguardo del padre Domínguez y de Dios.